Seguimos con la lectura bíblica en Primera de Reyes, el capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Son capítulos cortos. Así de que les saludamos de la Primera Iglesia Pentecostal Unida Internacional de Calgary, Alberta. Su hermano en Cristo, Oscar Cabrera. Dice la palabra de Dios. Y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo el Señor: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis derechos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará de ti varón en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he dado delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que he entregado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasare por ella, se pasmará y silbará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a los dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Y aconteció al cabo de 20 años, de que Salomón había edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de haya. Y cuánto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le contentaron. Y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Cabul hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Y esta es la cuenta del tributo que el rey Salomón impuso para edificar la casa del Señor, y su casa, y a Milo, y el muro de Jerusalén, y a Azor, y a Megiddo, y a Geser. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y mató a los cananeos que habitaban la ciudad, y la había dado en don a su hija, la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Geser y a la baja Ben-Horón, y a Baalat y al Tamor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía municiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón deseó edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío. Y todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, jebeos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel. A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy.
Mas ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, y sus criados, y sus príncipes, y sus capitanes, o príncipes de sus carros, o su gente de a caballo. Y los que Salomón había hecho príncipes y prepósitos sobre las obras de Salomón eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él en Milo. Y ofreció a Salomón 3 veces cada año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó al Señor, y quemaba incienso sobre él que estaba delante del Señor, después que la casa fue acabada. Hizo también el rey Salomón navíos en Esión Geber, que es junto a Elot, en la tierra del mar Bermejo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram a ellos, a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro, 420 talentos, y los trajeron al rey Salomón. Capítulo número 10. Y oyendo la reina de Saba la fama de Salomón en el nombre del Señor, vino a tentarle con preguntas. Y vino a Jerusalén con sus grandes ejércitos, con camellos cargados de especies y oro en grande abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le propuso todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón le declaró todas sus preguntas. Ninguna cosa se le escondió al rey que no se le declarase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, al estado y vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que sacrificaba en la casa del Señor, no hubo más espíritu en ella. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y bien es mayor que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus varones, bienaventurados todos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio la reina al rey 120 talentos de oro y muchísimas especería y piedras preciosas. Nunca vino después tan grande copia de especias como la que la reina de Saba dio a Salomón. Y la flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de Brasil y piedras preciosas. Y de la madera de Brasil hizo el rey baluastres para la cena del Señor y para las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio conforme a su grandeza. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Y el peso del oro de Salomón tenía de renta cada año, eran 676 talentos de oro, sin lo que los mercaderes de la contratación de especias y de los reyes de Arabia
y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido, 600 siclos de oro gastó en cada pavés. Asimismo, 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y los puso el rey en la casa del bosque del Líbano. También hizo el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo, y por un lado y por la otra tenía apoyo cerca del asiento, junto a las cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata, porque en tiempo de Salomón no era de estima. Porque el rey tenía la flota del mar en Tarsis, con la flota de Hiram una vez cada 3 años. Venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos. Y excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, así en riquezas como en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, especies, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y el rey hizo en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra, y los cedros como los cabrihigos que están en los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Así lo suministraba por la mano de ellos a todos los reyes de los Geteos y de Siria. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué tremendo, verdad! Es la palabra de Dios. Capítulo número 11. Pero el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, junto con la hija de Faraón, y a las de Moab, y a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las Geteas, de los gentiles de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente ellas harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y a estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres hicieron inclinar su corazón. Ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no fue cumplidamente tras el Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un alto a Kemosh, abominación de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, abominación de los hijos de Amón. Y así hizo
para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfúmenes y sacrificaban a sus dioses. Y se enojó el Señor con Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Sin embargo, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, a Adad, idumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. Entonces huyó Adad, y con él algunos varones idumeos de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y se levantaron de Medián y vinieron a Param, tomando consigo varones de Param, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual le dio casa y le mandó dar alimentos, y también le dio tierra. Y halló Adad grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapenés. Y la hermana de Tapenés le dio a luz a su hijo Genubat, el cual destetó Japanés dentro de la casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Y le respondió Faraón: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Y él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Le despertó también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo, Adad Ezer, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David se deshizo de los Soba. Después se fueron a Damasco y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con él de Adad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Asimismo, Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo, de Serada, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serúa, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. Y la causa porque éste alzó mano contra el rey fue esta: Salomón edificando a Milo, cerca del portillo de la ciudad de David su padre, y el varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías,
silonita, y él estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y trabando Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo que es recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo pondré por capitán todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, el cual yo elegí. Y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. Mas yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y así, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mi faz en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y será que, si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo que es recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. Pronto, por tanto, procuró Salomón matar a Jeroboam, pero se levantó Jeroboam y huyó a Egipto, y Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Lo demás de los hechos de Salomón y todas las cosas que hizo, y su sabiduría, no están escritas en el libro de los hechos de Salomón. Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Vale la pena servirle a Dios. Vale la pena cumplir con su palabra. Seguimos con Primera Reyes, el capítulo 12. Primera Reyes, el capítulo 12. Y fue Jeroboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam, tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?
Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Mas él, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado, diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azote, mas yo os heriré con escorpiones. Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado, y les habló conforme el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azote, mas yo os heriré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era ordenación del Señor, para confirmar su palabra que el Señor había dado por medio de Ahías silomita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No hay heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus estancias, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro y huir a Jerusalén. Y se rebeló Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyeron todo Israel que Jeroboam había vuelto, y enviaron y le llamaron a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres escogidos de guerra para hacer guerra a la casa de Israel y reducir el reino de Roboam, hijo de Salomón. Mas vino palabra de Jehová el Señor a Semeías, varón de Dios, diciendo: habla a Jeroboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así dijo el Señor: no vayáis ni peleéis contra vuestro hermano, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. Y reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá,
y me matarán a mí, y se tomarán a Roboam, rey de Judá. Y se tomarán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso él uno en Betel y el otro puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan. Hizo también casa de altos e hizo sacerdotes de entre los pueblos que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. Sacrificó pues ahora el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Final del capítulo 12. Bendiciones.